Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en un mundo en que muchas veces se va camino a la desesperación, por distintos motivos, pero corazones que se quiebran, que se rompen, ya no tienen ilusión, no tienen esperanza, por distintos motivos, por enfermedades, por adicciones y sobre todo por serios problemas espirituales, como que han perdido el sentido de su vida. ¿Qué sentido tiene hablar de la desesperación en un momento de tanto gozo como es la Navidad? Pero es que, precisamente, ¿qué otro remedio vamos a encontrar para los males de la humanidad sino en Dios que se ha hecho hombre y que se nos entrega así, en esa fragilidad y debilidad tan poderosa en el pesebre de Belén? Cuando hablamos de desesperación, no estamos refiriéndonos a esos estados de desaliento o de cierta desesperanza o algunos espíritus un poco más negativos o pesimistas. Todo eso ciertamente me puede disponer para el pecado de desesperación. Pero ahora quiero hablar de ese pecado estrictamente hablando. El padre Rollo Marín lo define así: la voluntaria renuncia a la bienaventuranza eterna por considerarla imposible de alcanzar. Es decir, este hombre sabe que está hecho para ser feliz, pero ahora se da cuenta, no va a poder serlo, porque Dios no le puede perdonar su pecado, por ejemplo, o siente el cielo tan lejano, o finalmente termina perdiendo la fe y ya le parece que no hay Dios y no hay cielo, y la vida es un sinsentido, y el hombre es un ser para la muerte, como decía el amargo filósofo Sartre. Así, entonces, ese pecado y ese estado, lo dice muy bien el filósofo Joseph Pieper, es como la estructura misma de un condenado. Un condenado no tiene esperanza, no tiene alegría, no tiene una ilusión de mejorar su situación en algo. Resulta que esa desesperación tremenda del condenado, este hombre en la tierra la está viviendo. Está como adelantando el infierno, vive un infierno. Por eso es cosa seria este pecado. Pero ¿cómo se puede llegar a tal situación? Y Santo Tomás señala una de las causas, es la lujuria. Porque la lujuria va precipitando al hombre a los pecados carnales, a encontrar el paraíso o buscar el paraíso en los placeres de la carne, y parece que no hay otra cosa. En un momento empieza a tomar conciencia de lo que ha sido su vida, de los fracasos de su vida, familias destruidas, su misma salud destruida muchas veces, y todo un para qué, un sinsentido. Van pasando los años y ya no puede gozar lo que gozaba antes. Por ahí se acuerda de la vida eterna y dice, no, ese cielo no es para mí, ya me lo perdí. Y es también lo que le ha pasado a Judas, que algunas revelaciones privadas dicen que en Judas había pecados de lujuria. Puede ser, no lo sabemos por la Escritura, pero sí la Escritura nos señala que Judas tenía un gran amor al dinero. Amaba a Jesús un poco, pero amaba mucho al dinero. Era el encargado de la bolsa, de la economía y del colegio apostólico, y robaba. ¿Y cómo va a decir Jesús? No se puede servir a dos señores, se sirve al dinero o a Dios. Entonces esa doble vida termina precipitando la desesperación. Le pasa a Judas. Ese afecto por el dinero lo lleva en definitiva a traicionar al maestro, a vender al maestro. Después toma conciencia de lo que ha hecho y entonces piensa, no tengo perdón de Dios, y termina atentando contra su vida. ¿Cuántas veces el suicidio viene como fruto de ese estado de desesperación? El filósofo Pieper decía también esto: un pecado así tan perfecto, claro, no se puede realizar de un día para otro.
tiene que haber una preparación larga. Y justamente en muchos hombres esa preparación, ese ir decayendo, tiene que ver con esto, con la lujuria, con la avaricia, con una doble vida. Pero también puede tener con algo más inofensivo aparentemente, y es el vicio de la pereza espiritual, técnicamente llamada asedia. Es decir, ese disgusto de las cosas altas por el esfuerzo que implican. Lo que le pasa al estudiante, que le gustaría recibirse, pero no se recibe porque le implica un esfuerzo. Levantarse temprano, estudiar, dejar una fiesta y estudiar para un examen. Le pasa a la persona de fe que realmente quiere mejorar su relación con Dios, pero se da cuenta que tiene que rezar más, tiene que leer más. Esto le provoca un fastidio, un cansancio, entonces posterga. Claro, después al final la vida interior le va siendo cada vez más esquiva si él no pone los medios. Es así entonces que termina en un estado de desaliento que lo puede llevar a la desesperanza, inclusive a la desesperación. Cuidado entonces con este pecado aparentemente inofensivo. Claro que en el tema de la desesperación también pueden intervenir otros factores, lo temperamental, ciertamente, o enfermedades, algunas patologías que pueden derivar en algunas depresiones que lleven a alguien a un estado, a un sentimiento de desesperación y hasta arrojarlo a un acto suicida, del cual tal vez no es responsable o no es del todo responsable. Por eso cuidémonos mucho de hacer un juicio sobre una persona que atentó contra su vida. Recemos por él. Si vive todavía, ayudémoslo, pero no juzguemos, dejemos que Dios juzgue, tratemos de ayudarlo en que salga a flote. Pero, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque estas cosas están alrededor nuestro. Y si a esto le agregamos el agobio de las cosas, entonces más allá de lo temperamental o más allá de la doble vida, está que hay problemas económicos, familiares, de salud, algunas situaciones que parecen que son insostenibles, no puedo vivir. San Claudio de la Colombière por ahí se lamentaba, tenía momentos de angustia, porque no lograba terminar todos los trabajos que tenía que hacer. Y él sentía que tenía sobre su escritorio 4 veces más de lo que efectivamente podía hacer. ¿Cuántas personas se dan cuenta? No llegan. Esto también angustia. San Luis Orione, el gran don Orione, él en algunas cartas revela cómo ha pasado noches sin dormir, muy cansado pero no podía dormir, la cabeza se le partía, muchas lágrimas, mucha melancolía, parecía un niño llorando, él tan fuerte, tan enérgico. Claro, el agobio de los problemas, incomprensiones en la iglesia, problemas económicos, problemas de salud, todo eso ciertamente que está. Bien, frente a toda esa situación, ¿qué hacemos? Algunas cosas que podemos hacer, algunos remedios, algunas cosas que tenemos que fortalecer para no caer en la desesperanza y menos todavía en la desesperación. En primer lugar, dejar la doble vida. Ser sinceros, ser honestos. No basta ser un buen tipo o hacer alguna que otra obra de bien. Se trata de ser íntegros. ¿Sos cristiano? ¿Sos religioso? ¿Sos padre de familia? Comportate como tal, con todas las letras. Esto es clave, es fundamental. Implica tomar decisiones. Pero además, frente a esa pereza espiritual que está al alcance de todos, y es un peligro para todos, enfrentémosla. Esa pereza espiritual tiende a debilitarnos el amor. Cuando amamos poco, hacemos poco. El ser amado parece muy difuso, muy lejano. No nos movilizamos por él. Necesito tenerlo a Dios más vivo, más presente, más así como este niñito, sabiendo que no solamente es indefenso, es tierno, es bello, sino que es Dios, y que con esas manitos sostiene el universo. Así entonces, enfrentar esa asedia
haciendo lo que tenemos que hacer, rezando lo que tenemos que rezar. Si dijiste que ibas a rezar a las 5 de la tarde, son las 5 y todavía no agarraste el libro, no agarraste el rosario. Sí, después. No, ahora es el momento. No sabemos si habrá un después. Dijiste que querías amar más a Dios porque te sentías un poco tibio, pero habías puesto un horario para leer, ya pasó el horario y no abriste ni una página. ¿Por qué no lo haces ahora? Este es el momento. ¿Cómo vas a amar lo que no conoces? No se ama lo que no se conoce. ¿Cómo te vas a hacer amigo de Jesucristo? Amigo de este niño, amigo del Padre de este niño que desde el cielo nos protege. ¿Cómo me voy a sentir hijo del Padre si ni me acuerdo de Él, ni pienso en Él, ni le rezo? Y los momentos que tenía estipulado para hacerlo, y me daba un poco de pereza, de fastidio, y lo dejé. Tengo tantas cosas que hacer. Y se me escapó Dios, se me escapó la vida eterna, por las cosas tan importantes que tenía que hacer. Frente al agobio de las cosas que tiende a embarullarme, a darme vueltas en la cabeza y a no dejarme sereno, tranquilo, ante ese agobio de las cosas, es fundamental discernimiento. Acordate del tema del discernimiento, todos esos pensamientos que vienen. Muchas veces no me doy cuenta, vienen pensamientos de cosas verdaderas, porque es verdad que tengo una deuda para pagar mañana, o es verdad que tengo una familia que mantener y la plata no alcanza, es verdad que tengo una enfermedad y que parece incurable, es verdad, pero que me venga ese pensamiento ahora, una y otra vez, y hasta con la seguridad que mañana va a ser peor, ¿eso será de Dios? Te está arrojando al futuro, el futuro no existe. Por eso Jesús decía, no os preocupéis por el mañana. Entonces, atención a los pensamientos para que no te agobien las cosas y no caigas finalmente en esa desesperación. Tus pecados, mis pecados, en un momento pueden ser realmente una causa de angustia muy grande. ¿Tendré perdón de Dios? Después de todo lo que me ha dado, después de todo lo que sé, que no haya respondido a las expectativas de Dios, ¿tendré perdón de Dios? Debe estar cansado de mí. ¿Alguna vez escuchaste eso de labios de Jesús, de labios de la Virgen, de labios de los santos? Al contrario, de Jesús escuchamos que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan conversión. De Él escuchamos que Él vino como médico por los enfermos, no por los sanos. No te va a poder curar. Frente a esos momentos de tristeza, de agobio por nuestros pecados o por las cosas, Jesús siempre empuja la confianza. Le dice a sus mismos apóstoles que son pecadores y Jesús sabe que los van a traicionar. Pero con gran ternura le dice, no teman, pequeño rebañito mío. Pequeñas ovejitas, pequeños corderitos. Hace falta más ternura. O sea, que te hablen con más ternura para que te convenzas de que Él te ama, de que sos importante para Él. Un par de ejemplos que de alguna manera engloban estas cosas que hemos dicho. Una carta, lo escribe en la historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella siempre tuvo una gran fe, una idea muy alta de Dios, de la bondad de Dios. Una confianza a prueba de balas. Y ella decía, como lo confiesa en este escrito, que le parecía que no podían existir auténticos ateos. Que los que se decían ateos, más bien, eran ateos prácticos. Decían que Dios no existía para hacer lo que ellos quisieran. Pero dice, sobre el final de su vida, empezaron a venir tantos nubarrones en su alma. Ella, un alma mística, una gran santa, empezó a tener tantas tentaciones contra la fe, contra la esperanza, que se llegó a dar cuenta que sí, que efectivamente podía haber ateos, porque de alguna manera es lo que sentía. Escuchen las palabras de ella. Permitió que invadieran mi alma la más densa tiniebla y que la idea del cielo, tan dulce para mí desde mi más tierna edad,
viniese a ser objeto de lucha y de tormento. Después dice que ya hace meses que está sufriendo esta oscuridad y estas tentaciones contra la fe. ¿Qué hace Teresita en este momento? ¿Claudica? ¿Se deja llevar por esta amargura? No, hace lo que tenemos que hacer todos. La fe no la perdió. Ahora hay que ejercitarla. Actos enérgicos de fe. Llega a decir, he hecho más actos de fe desde hace un año que durante toda mi vida. Dice en otro momento, mostrando lo formal del acto de fe, dice, yo sigo cantando las glorias del cielo. No porque lo sienta, sino porque quiero creer. La fe termina siendo luz en mi inteligencia. Sin embargo, pide un acto de mi voluntad. Quiero creer. Y ella hace esos actos de fe. Quiere creer. Por eso sigue prendida de la realidad y de la certeza de la fe, aunque todas las sensaciones le digan que Dios no existe. Pero además se ve el alma de madre, el corazón caritativo de Teresita, porque aprovecha la oportunidad. Le acepta a Dios esto, amo todo lo que Dios me da, como siempre lo decía, pero acepta la situación para rezar más por los pobres pecadores y especialmente por esos ateos. Por eso dice que consiente en seguir comiendo este pan de dolor mientras Dios lo quiera. Se sigue ofreciendo para que tengan luz todos esos ateos. Y el segundo ejemplo, San Roque González de Santa Cruz. Gran misionero, al estilo San Francisco Javier. Gran jesuita, misionero en las reducciones jesuíticas del Paraguay, llevando a la vida de gracia y a la vida civilizada a miles de indios, con un amor de padre por sus indios. Resulta que este hombre, que uno podría decir como un superhéroe, es como un Superman realmente las cosas que hizo, revela su alma en unas cartas que le escribe con gran confianza a su provincial. Padece escrúpulos y lo que muchos médicos, leyendo estas cartas, dicen, tiene que haber padecido una gran depresión. Discuten qué tipo de depresión puede haber sido. He quedado con mis afligimientos de corazón tan continuos. Y dice, especialmente cuando viene la conjunción de la luna, 5 o 6 días antes o después, ahí le aprietan todos esos dolores del alma. Dice, me aprietan tanto que me veo y me deseo y tan a pique de perder la vida o de dar en algún disparate. Es decir, tentaciones de suicidio, San Roque González de Santa Cruz. Y dice, vivo muriendo aquí, temo perder el juicio, según tengo la cabeza cansada y quebrada con la continua guerra que siempre tengo con tantos escrúpulos y tanta soledad y melancolía. Pero ahí sale el hombre de fe, lo que tenemos que hacer. Desde esa confesión humilde, así estoy, esto soy yo, ahí el acto de fe y la voluntad entregada, con todo, digo, estar resuelto, estarme aquí, aunque muera 1000 muertes y pierda 1000 juicios, que no serán para mí pérdidas, sino ganancias. Así que se haga lo que Dios quiere. La voluntad de Dios para él iba a ser lo único importante, lo único bueno, lo único que lo iba a hacer santo. Así entonces, los mismos santos, ¿te das cuenta? Padecieron esas situaciones amargas que tal vez te toca padecer a vos, en un lecho de enfermo, o en una situación familiar desgraciada, o en una situación de pecado de la cual querés salir, pero que te parece que tal vez no podrás hacerlo. Los santos pelearon, los santos lucharon, y así entonces, sobre todo despertando la fe, haciendo actos de confianza y aceptándole amorosamente a Dios la cruz de cada día, salieron adelante, firmes en la fe.